¿Te has sentido en oscuridad o que hay algo allá afuera, algo diferente a todo lo que conoces? Bienvenido al eco de los sabios, porque tal vez no lo sepas, pero gran parte de lo que crees sobre ti, sobre los demás y sobre la realidad, no lo elegiste tú. Fuiste condicionado, educado, moldeado por fuerzas invisibles que no puedes ver, pero que gobiernan lo que consideras real. Y esa es la trampa más perfecta, vivir una vida entera creyendo que piensas por ti mismo, cuando en realidad solo estás repitiendo ecos ajenos. Hoy hablaremos de uno de los mitos más inquietantes, profundos y peligrosamente actuales de la filosofía. El mito de la caverna. Un relato que no es solo un cuento, es un espejo, una advertencia, una llave o una sentencia. Platón, con su visión afilada y perturbadora, nos dejó esta imagen para revelarnos la tragedia silenciosa del ser humano. Vivimos encadenados a una ilusión, mirando sombras, adorando mentiras y temiendo la luz. Pero no es una prisión de barrotes ni de fuego, es una prisión de ideas, de percepciones, una cárcel que se oculta tan bien que incluso podrías pasar toda tu vida dentro de ella sin saber que existe. Y por eso estás aquí, porque quizás, muy dentro de ti, algo sospecha que lo que ves no es todo lo que hay, que la realidad que te enseñaron no es la única, y que la libertad, esa libertad que todos dicen desear, no está en hacer lo que quieres, sino en descubrir lo que verdaderamente eres. Quédate, escucha, cuestiona, porque puede que esta vez el eco no venga de fuera, sino desde lo más profundo de tu alma. Imagina esto. Naces en una caverna. No sabes qué es una caverna porque nunca has salido de ella. Tus piernas están encadenadas, tus brazos también, tu cabeza fija. Solo puedes mirar al frente, delante de ti una pared. En esa pared se proyectan sombras, figuras que se mueven, voces que suenan. Es todo lo que conoces, y por eso crees que eso es la realidad. Detrás de ti, muy lejos, hay un fuego. Entre el fuego y tú, unos titiriteros pasan objetos, figuras, estatuas. Sus movimientos hacen que las sombras bailen sobre la pared, y las voces que escuchas son ecos de lo que sucede a tus espaldas. Pero tú no sabes eso. Tú solo ves las sombras, y llamas a eso vida. Platón plantea esta imagen como una metáfora brutal de nuestra existencia. Las cadenas no son físicas, son nuestras creencias, nuestras ideas heredadas, nuestros prejuicios. Las sombras son las apariencias, las narrativas sociales, la información manipulada. Y la caverna es el mundo que aceptamos sin cuestionar. ¿Nunca te has preguntado por qué crees lo que crees? ¿Por qué asumes ciertas cosas como normales? ¿Por qué hay ideas que jamás pondrías en duda, aunque no sepas de dónde vienen? Desde pequeños somos moldeados por imágenes, palabras, expectativas. Nos enseñan a mirar en una sola dirección. Nos dicen qué está bien, qué está mal, qué es ser exitoso, qué es ser feliz. Y como los prisioneros de la caverna, aplaudimos las sombras, amamos los reflejos, pero tememos a la fuente de luz. Porque cuestionar la caverna duele. Romper las cadenas duele aún más, y salir es un acto de traición, no a los demás, sino a lo que alguna vez fuimos. Pero, ¿qué sucede si uno de los prisioneros logra liberarse? Platón lo imagina. Un hombre rompe sus cadenas, se pone de pie por primera vez. Le duele el cuerpo, le duelen los ojos, está desorientado. Mira hacia atrás y ve el fuego. Ve los titiriteros, ve los objetos reales que proyectaban las sombras que él creía verdaderas. Su mundo se desmorona. Aquello que creía cierto no lo es. Aquello que defendía no era más que una ilusión. Y por primera vez se enfrenta a la incomodidad de la verdad. Esa es la primera prueba del filósofo, la valentía de mirar más allá de lo que todos dan por hecho. Y si ese hombre, guiado por el deseo de comprender, decide avanzar, sale de la caverna. El camino es difícil, oscuro, doloroso. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra,
no soportan la luz del sol, pero poco a poco comienza a ver, ya no sombras, ya no reflejos, sino el mundo real, las montañas, los árboles, el cielo, la verdad. Y cuando ve el sol, comprende. Ese astro no es solo una fuente de luz, sino el símbolo de la idea más elevada, la verdad absoluta, el bien supremo. Y entonces sucede algo aún más profundo. Quiere regresar. Quiere contarle a los demás prisioneros lo que ha visto. Quiere liberarlos. Quiere abrir sus ojos. Pero cuando entra de nuevo a la caverna, ya no puede ver bien. Sus ojos, ahora acostumbrados a la luz, se ciegan con la oscuridad. Los demás prisioneros se burlan. Dicen que está loco, que salir lo ha destruido, y si insiste demasiado, lo matan. Esa es la tragedia del sabio. Descubre la verdad, pero es rechazado por quienes aún aman sus cadenas. ¿Por qué los prisioneros prefieren las sombras? ¿Por qué, aun cuando se les ofrece la libertad, eligen seguir encadenados? Porque la verdad, cuando no se está preparado, no libera, destruye. Destruye la identidad que creíamos tener, rompe las ideas que nos sostenían y deja un vacío aterrador, el de no saber quién somos sin nuestras creencias. Platón entendía esto. No todos están listos para ver la luz, y por eso, en su obra, la caverna no es solo un lugar físico, es una metáfora de la mente. Una prisión hecha de pensamientos, costumbres, dogmas y temores. Hoy no vivimos en cuevas, pero ¿cuántos viven atrapados en ideas que nunca cuestionaron? ¿Religiones heredadas? ¿Ideologías absorbidas? ¿Metas prestadas? Nos dicen qué es el éxito, qué es la belleza, qué es la felicidad. Nos programan desde niños, y cuando alguien se atreve a pensar diferente, es ridiculizado, cancelado, exiliado. La caverna ha cambiado de forma, pero sigue viva. Ahora tiene pantallas, algoritmos, entretenimiento constante. Las sombras ya no son figuras borrosas, son noticias, tendencias, filtros, ídolos, y el fuego que proyecta todo eso es el poder que no se ve, el de quienes moldean nuestra percepción sin que lo notemos. Entonces, ¿quiénes son los titiriteros modernos? ¿Y por qué nos cuesta tanto ver más allá? Porque la mente humana, por naturaleza, busca certezas. Y la verdad, la real, es inestable, compleja, ambigua. Verla exige algo que pocos están dispuestos a entregar, la comodidad de lo conocido. Salir de la caverna no es una experiencia mágica, es una batalla interna, una guerra entre lo que eres y lo que podrías llegar a ser. Es doloroso aceptar que tus opiniones no eran tuyas, sino de tu entorno, que tus deseos fueron implantados, que muchas de tus decisiones fueron manipuladas por sombras disfrazadas de verdad. Pero es precisamente ese dolor el que anuncia el inicio del despertar. Platón no habla de una simple iluminación, sino de un proceso, un ascenso gradual, un viaje del alma desde la ignorancia hacia el conocimiento. Y en ese viaje hay un precio que todo sabio debe pagar, la soledad. Porque quien ve lo que otros no ven, ya no puede vivir como antes. Sus palabras suenan extrañas. Sus preguntas incomodan. Su existencia entera se convierte en un espejo que revela las cadenas ajenas. Por eso, muchos prefieren volver a las sombras, a fingir que no vieron, a convencerse de que estaban equivocados, porque allá, en la caverna, todo es más fácil, más cálido, más común, más seguro, pero también más falso. Y aquí aparece la gran enseñanza de Platón. La verdad no es un lugar al que llegas, es una forma de vivir, una elección diaria, una fidelidad radical a lo que el alma descubre. Aunque duela, la mayoría de las personas no rechazan la verdad porque no puedan entenderla. La rechazan porque no pueden soportar sus consecuencias. Ver la realidad tal como es exige destruir los cimientos de lo que creías ser. Exige admitir que has estado equivocado, quizá por años, y eso hiere el orgullo, ese ego que prefiere tener razón antes que encontrar la verdad. Platón no pensaba que todos estaban listos para salir de la caverna. De hecho,
Creía que muy pocos lo lograrían, no porque fueran menos inteligentes, sino porque el alma necesita una disposición, un deseo ardiente de saber, una sed que no se apaga con respuestas fáciles, un impulso divino hacia la luz. El filósofo, según Platón, no es solo alguien que piensa, es alguien que ama la verdad más que su propio bienestar, alguien que está dispuesto a ser rechazado, odiado, incluso perseguido, con tal de no traicionar lo que ha visto. Y eso nos lleva a una pregunta dolorosa. ¿Estás dispuesto a ver, aunque eso signifique perder? Perder amistades, perder la aprobación de los tuyos, perder la falsa seguridad de lo que conocías. Muchos no, y por eso se convierten en guardianes de las sombras. Defienden lo que los encadena, ridiculizan al que piensa distinto, se burlan del que sube, porque su ascenso los confronta. En el fondo, prefieren la mentira compartida a la verdad solitaria. Pero tú que estás escuchando este eco, quizás ya comenzaste a subir, quizás sientes esa incomodidad sagrada, la sospecha de que el mundo es más profundo de lo que te han contado. Y eso ya es el primer paso fuera de la caverna. Salir de la caverna no es un salto, es un camino lento, doloroso, casi imperceptible. Platón lo sabía, no se trata solo de ver la luz, sino de acostumbrar el alma a ella. Como los ojos que arden cuando se enciende la lámpara en la oscuridad, el alma también sufre cuando la verdad entra por primera vez. Primero ves formas difusas, luego sombras de lo real, y solo después de tiempo, esfuerzo y contemplación, puedes mirar el sol directamente, la idea del bien, el principio de toda verdad, belleza y justicia. Pero he aquí la tragedia. Cuando el que ha visto la luz regresa a la caverna, los que nunca salieron no lo entienden, se burlan de él, lo odian, lo llaman loco. ¿Por qué? Porque ya no ve como ellos, ya no habla como ellos, ya no teme como ellos. Y eso los incomoda profundamente, porque su presencia es un recordatorio de que otro mundo es posible, de que su prisión es una elección, de que su comodidad es autoimpuesta. El sabio se convierte en amenaza, no porque ataque, sino porque su sola existencia pone en evidencia la oscuridad de los demás. Y Platón va más lejos aún. Dice que si alguien intentara liberar a los prisioneros, lo matarían. ¿Te suena familiar? Sócrates fue ejecutado por invitar a pensar. Cristo fue crucificado por encarnar la luz. Giordano Bruno quemado por hablar de mundos infinitos. ¿Y cuántos más? La historia está llena de luminarias apagadas por los ciegos. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a correr ese riesgo? ¿O prefieres ser parte del público que aplaude en la sombra? Porque, a fin de cuentas, toda alma elige ser llama o espectador. Pero no basta con escapar de la caverna, no basta con mirar el sol y sentirte iluminado. La sabiduría real comienza cuando decides volver, no por ego, ni por demostrar tu verdad, sino por compasión, por ese amor trágico que el sabio siente por la humanidad dormida. Y sin embargo, el regreso es la parte más dolorosa, porque una vez que has visto lo que está afuera, las sombras ya no te seducen, el ruido ya no te convence, el juego ya no te atrapa. Ves el artificio en los discursos, ves el miedo en las risas, ves el vacío en las rutinas. Y aunque tu voz está más clara, nadie la escucha. Te llaman arrogante, te acusan de romper la armonía, te exigen que te sientes y calles, que no incomodes el orden ficticio. Pero tú ya no puedes obedecer. No por rebeldía, sino porque el alma que ha visto lo alto ya no puede arrastrarse. Entonces comprendes por qué el sabio es solitario, por qué la filosofía no es solo amor al saber, sino dolor por los que no lo buscan. Platón lo entendió mejor que nadie. Por eso creó su república ideal, no como un régimen político realista, sino como un espejo, una advertencia, una visión de lo que ocurriría si el filósofo, el que ha salido de la caverna, gobernara no con poder, sino con conocimiento, con virtud, con visión. Pero esa república no está hecha de leyes, ni de soldados, ni de castigos. Está hecha de ideas, y por eso es eterna,
porque todo cambia. El mundo, las culturas, las modas, pero las ideas fundamentales, las que elevan el alma, esas no mueren. Duermen, sí, pero no desaparecen. Y tú que estás aquí, quizás has comenzado a despertar. Y si has comenzado a despertar, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que realmente ves cuando observas tu realidad? ¿Ves lo que está frente a tus ojos? ¿O lo que tu mente ha aprendido a interpretar? Porque en el mundo moderno, la caverna ya no tiene cadenas de hierro, tiene pantallas, tiene algoritmos, tiene deseos prefabricados que llamamos metas, tiene máscaras que llamamos identidad. Hoy, salir de la caverna no requiere huir al desierto, ni vivir como un ermitaño. Requiere algo más difícil, aprender a ver a través del velo y seguir viviendo con los ojos abiertos. Platón nos diría, no te fíes de lo que brilla, no te enamores de lo que se mueve, no creas todo lo que escuchas. Hazte una sola pregunta. ¿Qué es lo real? Y esa pregunta puede sonar simple, pero es una bomba. Una que detona lentamente, rompiendo todas las capas de ilusión. ¿Es real tu éxito? ¿O solo una sombra proyectada por lo que otros valoran? ¿Es real tu relación? ¿O solo un espejo donde buscas tu reflejo? ¿Es real tu fe? ¿O solo una necesidad de no sentirte solo? Cada respuesta te acerca o te aleja de la luz. Cada pregunta bien hecha te arranca una cadena invisible, y esa es la clave. No las respuestas, sino las preguntas. Porque quien vive repitiendo respuestas, vive como estatua. Pero quien se atreve a hacerse preguntas, vive como buscador. Y no hay libertad más plena que la de quien camina, aunque no sepa aún a dónde va. La mayoría de los seres humanos no busca la verdad, sino comodidad. Esta afirmación, que podría parecer pesimista, es en realidad un reflejo de la visión platónica del alma atrapada en la caverna. No buscamos la luz por amor al conocimiento, sino que evitamos el dolor que viene con la transformación. La prisión invisible no está hecha de barrotes ni de rejas, sino de hábitos mentales, ideas heredadas, juicios culturales, estándares impuestos. ¿Qué significa ser exitoso? ¿Qué significa amar? ¿Qué significa vivir bien? Casi nunca nos detenemos a cuestionar si estas definiciones fueron elegidas libremente o impuestas por el molde invisible de nuestro tiempo. Platón sabía que la mente es moldeable, pero también sabía que esa plasticidad es peligrosa si no se acompaña de reflexión. Una sociedad que no filosofa, que no se detiene a mirar lo que cree, termina repitiendo sin conciencia las mismas estructuras de dominación. Y lo más inquietante, las reproduce con entusiasmo, creyendo que son libertad. En esta etapa del viaje, cuando el alma empieza a notar que su visión del mundo era limitada, aparece un nuevo enemigo, la nostalgia por las cadenas. Sí, hay una especie de melancolía que nos arrastra de vuelta a la caverna, porque afuera hace frío, afuera no hay certezas, afuera estás solo con tus preguntas. Pero esa incomodidad, esa crisis existencial, es el precio del verdadero despertar. La libertad interior no se conquista con frases motivacionales ni con optimismo superficial. Se conquista con dolor, con dudas, con rupturas, porque cada vez que una idea cae, se derrumba también una parte de ti. ¿Estás dispuesto a permitirlo? La mayoría no lo está. Por eso tantos regresan corriendo a las sombras, porque las ideas fijas son reconfortantes, porque es más fácil ser un reflejo que una llama, porque ser uno mismo, de verdad, implica desobedecer a muchas voces. Y Platón lo sabía. El alma que ha visto la luz no siempre será recibida con brazos abiertos, más bien será ridiculizada, señalada, marginada, pero es allí donde se mide la fortaleza interior. Porque no basta con ver la verdad, hay que defenderla, incluso cuando el precio sea la soledad. Y ahora dime tú, ¿cuántas de tus creencias están realmente elegidas? ¿Cuántas son apenas un eco de la caverna en la que creciste? El retorno a la caverna no es solo una posibilidad, es una constante en la historia humana. Cada gran verdad descubierta, cada idea revolucionaria, cada mirada diferente ha sido perseguida,
malinterpretada o ridiculizada. Porque el conocimiento no es neutral, sacude los cimientos, y eso incomoda a quienes viven aferrados a la estructura. Platón lo advirtió. El alma liberada que regresa a contar lo que ha visto es recibida con hostilidad. No solo porque habla de una realidad distinta, sino porque pone en evidencia la falsedad en la que los demás viven, y no hay nada que un esclavo odie más que quien le recuerda que vive encadenado. Ese es el conflicto eterno entre el sabio y la multitud. El sabio no busca imponer sino revelar, pero la multitud, temerosa, cree que se le está arrebatando algo, su seguridad, su identidad, su mundo. Y entonces reacciona con violencia, no porque entienda, sino porque teme. Hoy no vivimos en cavernas físicas, pero sí en cavernas digitales, ideológicas y emocionales. Cada red social, cada cámara de eco, cada algoritmo que refuerza tus creencias es una nueva pared que te aleja de la luz. ¿Lo ves? Te muestran lo que ya piensas, alimentan tus certezas, te hacen sentir bien, pero no te muestran lo que podrías cuestionar. La nueva esclavitud no grita, susurra, y lo hace con dulzura, porque la prisión mental del siglo XXI se disfraza de libertad. Te dicen que puedes elegir, pero solo dentro del menú que ellos diseñaron. Te dicen que pienses por ti mismo, pero solo si coincides con la narrativa dominante. Así, la caverna ya no necesita barrotes, te encierra desde dentro. Y tú te vuelves el carcelero de tu propia alma. La filosofía de Platón, entonces, no es un ejercicio abstracto, es una advertencia, una brújula, un llamado urgente. Nos dice que si no cultivamos la mirada crítica, si no cuestionamos nuestras certezas, si no buscamos la luz más allá del reflejo, seremos solo sombras repitiendo sombras. Pero hay una salida, siempre la hay, solo que no es cómoda, ni rápida, ni popular. Es la salida del alma que decide mirar hacia atrás, hacia adentro y hacia arriba, que se atreve a dudar de todo lo aprendido, que busca lo que está más allá del consenso, más allá de las apariencias, más allá del miedo. Esa es la tarea del filósofo, y también la tuya. La pregunta es inevitable. ¿Cómo reconocer que estamos dentro de la caverna? ¿Cómo saber que aquello que creemos real es solo una construcción? Platón nos diría que el primer indicio es la incomodidad. Esa incomodidad que sientes cuando una idea nueva contradice todo lo que has creído. Ese malestar que surge cuando te das cuenta de que tu entorno solo aplaude lo que encaja, pero censura lo que cuestiona. Esa pequeña voz interior que te susurra que tal vez hay algo más, algo que aún no comprendes, pero que intuís. Esa es la grieta, el inicio de la salida. Pero la mayoría no sigue esa grieta, la tapa, la niega, la cubre con entretenimiento, trabajo, relaciones superficiales, ideologías rígidas, dogmas modernos y frases de autoayuda que repiten el mismo eco. Porque es más fácil sentirse seguro que sentir la verdad. Y sin embargo, es en esa grieta donde empieza la verdadera filosofía. Para Platón, el conocimiento no es solo acumular datos o repetir teorías, es una transformación, y aquí entra otro aspecto crucial de su filosofía, el amor por el conocimiento. El verdadero filósofo no busca saber por poder, ni por vanidad, ni por prestigio. Busca porque ama, porque hay una pasión, un fuego interno, una sed que no se apaga, ese deseo profundo por lo real, por lo esencial, por lo eterno. Platón lo llamó eros filosófico, el amor que eleva, que transforma, que despierta. No un amor carnal, sino un impulso del alma hacia lo superior, un anhelo de plenitud que no se sacia con lo material, sino con lo verdadero. Este amor es lo que diferencia al sabio del opinador, al buscador del conformista, al que asciende del que se queda viendo sombras. ¿Y tú, amas la verdad lo suficiente como para pagar el precio? El precio de la verdad no es pequeño. Implica desapego, implica pérdida, implica, a veces, caminar solo.
Cuando uno comienza a ver la realidad más allá de las sombras, también empieza a notar que muchos no quieren hacerlo, que hay quienes defenderán su caverna con furia, que la mayoría prefiere el espejismo al esfuerzo, la ilusión a la responsabilidad. Salir de la caverna te hace diferente, y en una sociedad obsesionada con la pertenencia, eso puede ser una condena. Pero Platón no nos ofrece comodidad, nos ofrece libertad, y la libertad no siempre se siente bien. A veces es abrumadora, a veces es aterradora, porque no hay nadie a quien culpar cuando despiertas. Ya no puedes decir, me hicieron pensar así, o esto es lo que todos creen. No, ahora es tu mente, tu conciencia, tu alma, completamente despiertas. Y con la lucidez llega también la responsabilidad, la de educarte, la de observarte, la de mirar más allá del velo de lo inmediato, porque si no lo haces tú, nadie lo hará por ti. Platón confiaba en que no todos, pero sí algunos, están destinados a salir, a ver, a comprender, y luego a regresar. Porque el viaje no se completa al salir de la caverna. El verdadero reto es volver con lo aprendido, no para imponer, sino para guiar, no para atacar, sino para despertar. Pero aquí, el sabio se encuentra con un dilema profundo. ¿Cómo enseñar a quienes no quieren aprender? ¿Cómo mostrar la luz a ojos que se niegan a abrirse? En su diálogo La República, Platón advierte que muchos no solo ignorarán al que regresa de la luz, también querrán destruirlo, porque su mera presencia desestabiliza, su claridad molesta, su despertar desafía. Es el destino de todo buscador de la verdad, incomodar al mundo dormido. Pero Platón, lejos de desalentar, insiste, vale la pena, porque hay algo más poderoso que la comodidad de la ignorancia, la dignidad de la conciencia despierta. Cuando uno se atreve a ver la realidad con claridad, nace un tipo de paz distinta. No es la paz del conformismo, sino la paz del propósito. No es la paz del que encaja, sino la del que entiende por qué ya no necesita hacerlo. El sabio, según Platón, no es aquel que acumula conocimientos, sino aquel que alinea su vida con lo que ha comprendido. Es aquel que se gobierna a sí mismo antes de intentar gobernar al mundo, que busca la verdad, no como un trofeo, sino como una forma de vivir. Y es aquí donde el pensamiento platónico se vuelve urgente en nuestra era. Vivimos rodeados de sombras digitalizadas. La caverna ya no es de piedra, es una pantalla. Los ídolos ya no son estatuas, son influencers. Las voces no vienen del eco natural, sino de algoritmos que nos dicen qué pensar, qué sentir, qué comprar, qué temer. Y mientras tanto, el alma humana, esa chispa que Platón tanto valoró, se va adormeciendo. Se convierte en un reflejo de otros reflejos, en un eco sin origen. ¿Y si te dijera que tú también estás llamado a salir de esa caverna? No necesitas ser un académico, no necesitas tener respuestas absolutas, solo necesitas una cosa, valentía para mirar, para hacerte preguntas incómodas, para resistir el impulso de apagar la luz cuando ésta empieza a mostrarte lo que no quieres ver, porque en esa incomodidad está tu libertad, porque solo el que ve con claridad puede decidir con integridad. Solo el que ha salido de la caverna puede guiar su vida con alma, con norte, con sentido. Y es aquí donde quiero llevarte a una reflexión final, tan cruda como esperanzadora. ¿Y si todo lo que has vivido no es más que el preludio del despertar? ¿Y si el sufrimiento, la confusión, la soledad no son castigos, sino pistas? Pistas que indican que hay algo en ti que aún no ha sido encendido del todo. Platón no creía en casualidades emocionales. Para él, el alma tiene memoria, un eco profundo que proviene del mundo de las ideas, una nostalgia por lo eterno que se manifiesta como ese algo falta que sentimos aún cuando todo parece estar en orden. ¿Lo has sentido? Ese hueco inexplicable que ni el éxito llena, que ni el amor humano calma, que ni las redes sociales pueden distraer por completo. Platón diría que ese hueco no es vacío, es una llamada, la voz de tu alma recordándote que tú no viniste a este mundo a consumir sombras,
sino a encender la luz. Y quizás por eso estás aquí, escuchando estas palabras, sintiendo que hay algo más allá del ruido, más allá de las imágenes proyectadas en la caverna de lo cotidiano. Tal vez, solo tal vez, estás empezando a ver la silueta de la salida, y no será fácil. Ver duele, entender incomoda, actuar asusta. Pero la libertad no es para todos, solo para aquellos que se atreven a pagar su precio. Y tú, querido oyente, ya has empezado a pagarlo, con tu atención, con tu inquietud, con tu búsqueda. Eres distinto, lo sabes, lo has sentido desde siempre, y aunque el mundo te diga que te calles, que te conformes, que seas como los demás, tu alma sigue empujando hacia afuera, hacia lo verdadero, hacia lo alto, como el prisionero de la caverna que decide mirar al sol aunque duela, como el sabio que prefiere la verdad incómoda antes que la mentira reconfortante. Estás despertando. Cuando comprendes lo que Platón quiso mostrar con su filosofía, todo cobra otro sentido. No estás solo en tu incomodidad. Estás siendo llamado. Estás despertando en un mundo que prefiere que sigas dormido. Los muros de la caverna ya no pueden retenerte. Las sombras proyectadas ya no te convencen. Has visto la grieta. Has sentido el aire fresco de la verdad filtrándose por entre las rocas. Y aunque duela, aunque confunda, ahora no puedes volver atrás. Platón no escribió para los sabios del presente, sino para los sabios del futuro. Para ti. Para todos aquellos que se atreven a cuestionar, a incomodarse, a mirar más allá de la superficie. Este no es el fin del camino, es apenas el comienzo, un camino de vértigo, de silencio, de profunda reflexión, pero también de libertad, de integridad y de grandeza. No vivas como un esclavo con cadenas invisibles, no adores imágenes muertas y discursos prefabricados, no temas a la luz, porque aunque deslumbre al principio, después revela, después libera. En un mundo que premia la obediencia ciega y castiga la duda, tú eres el raro, el incómodo, el que piensa demasiado, y eso no es un error, es tu don. Porque mientras la mayoría prefiere entretenerse con las sombras, tú estás aquí, contemplando el fuego, imaginando la salida, sintiendo que algo más te espera allá afuera. Y créeme, ese algo más existe. El alma no desea lo que no puede alcanzar. Así que escucha a Platón, escucha a tu alma, escucha el eco que resuena dentro de ti desde antes de que nacieras. Y recuerda, aquí no buscamos certezas, buscamos profundidad, no vendemos verdades, sembramos preguntas. Gracias por llegar hasta aquí, por atreverte a pensar, por atreverte a ver. Hasta el próximo eco.